Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 40 al 56. Una fe que sana y salva. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Pero Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y sé salvo. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Sigan, por favor. Leamos todos. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó a que nadie dijese lo que había sucedido. Padre, te damos gracias porque nos has permitido venir a escuchar de tu voz, de tu palabra. Te damos gracias por permitirnos tener comunión los unos con los otros. Te damos gracias por habernos salvado a través de los méritos de tu Hijo. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, gracias porque nos has dado un corazón dispuesto para escuchar tu voz y tu palabra. Y ahora te rogamos que en la exposición de ella tú seas propicio a nuestras necesidades, nos ayudes en nuestra debilidad. Que mientras se predica y se expone tu palabra, tu Espíritu, por favor, nos bendiga con su presencia y ocurra en medio de nosotros milagros, prodigios y señales. Pero te suplicamos sobre todo que si alguien necesita el Evangelio, abre su corazón para que pueda venir al arrepentimiento y ser salvo por la obra de Cristo. Gracias por escucharnos y bendecirnos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando un joven o cuando una niña o cuando una persona dice: yo soy feo, yo no me quiero, yo esto, hay que mostrarle que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que el ser humano es parecido a Dios. Dios ha mostrado en esta creación, a través del ser humano, que Él realmente está aquí obrando a través de nosotros. Pero escuchen esto: por naturaleza, los seres humanos somos racionales. Nosotros pensamos, no somos animales, no somos un palo, no somos una cosa. Nosotros razonamos, por eso nos hacemos diferentes al resto de la creación. Así también los seres humanos somos espirituales. Cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia que Dios del polvo
tierra formó al ser humano y luego sopló sobre él aliento de vida, y eso es el espíritu. Por eso somos espirituales. Esto nos lleva a tener fe o a creer en lo que no vemos. Los seres humanos, todos sin excepción, ponemos nuestra fe en algo o en alguien. Incluso un ateo, aquel que dice: es que nosotros venimos de la evolución. Hace millones de años hubo una explosión. Algunos dicen: ¿y tú viste eso? No, pero yo creo eso. Tiene fe. Porque no lo vio y cree en eso. Ahora, dirá usted, ¿qué es la fe? Bueno, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es no ver algo y caminar frente hacia algo y estar seguro que al final del camino vas a encontrarlo. Eso es fe. La fe, entonces, es la seguridad de algo que espero, ¿cierto? Que estoy caminando hacia ello. Hebreos 11:1 nos dice justamente eso. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 1:6 nos dice que sin fe, escuchen esto, es imposible agradar a Dios. Ahora, todos tenemos fe, aunque debemos identificar a nivel general 3 clases de fe. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, tenemos fe. Unos tenemos la fe común, otros tenemos la fe sanadora, otros tenemos la fe salvífica. Ahí hay 3 tipos de fe a nivel general. ¿Cuál es la fe común? La fe común es lo que todo ser humano tiene en la vida cotidiana. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo: cuando usted lava la ropa y se dirige a la cuerda y la pone, o la pone detrás de la nevera, ¿cierto? ¿Usted está viendo que se seca? No. ¿Pero está seguro que se va a secar? Sí. ¿Está viendo cómo se está secando? No. ¿Pero está seguro que al otro día ya tiene su uniforme detrás de la nevera para ir a trabajar? Sí. ¿Eso es qué? Fe. Eso es fe. Cuando usted se sube un Transmilenio, ¿usted está seguro de que el conductor no se va a estrellar? Sí, porque si no, no se subiera. Usted tiene fe al subirse ahí, ¿cierto? Todos los seres humanos por naturaleza hacemos cosas por fe, pero esa es la fe ¿qué? Común. La fe común, todos tenemos fe. Ahora, hay otro tipo de fe que es la fe sanadora. ¿Qué es la fe sanadora? La fe sanadora o la fe milagrosa es aquella que una persona pone la fe en algo o en alguien y de repente dice: ¡me curé! Y hay gente que pone la fe en un santo o en alguna cosa o en alguna mata, en algún riego, y de repente se sana. Bueno, es algo que no está viendo, pero está seguro. Aquellos que de repente van, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, que van a un santo que se llama Gregorio. Y ellos creen que Gregorio va a venir en la noche y los va a operar, ¿cierto? Y los va a sanar. Y hay algunos que, ¿qué pasa? Que se sanan porque ponen su fe en eso. Esa es la fe que les dije, milagrosa o sanadora. Entonces tenemos 2 hasta ahí. Fe común, la que todos tenemos. De alguna u otra manera tenemos fe, ¿cierto? Usted, por ejemplo, al acostarse, se acuesta y usted tiene fe que al otro día se va a levantar. No lo está viendo, pero está seguro que se va a despertar. Eso es fe. La fe sanadora, pone en algo y dice: uy, mire, yo, por ejemplo, dice: yo le tengo fe, mire, tómese esa pastillita que eso es tener fe. Pero está la fe salvífica. ¿Cuál es la fe salvífica? Es aquella que es provista solo por Dios. Escuchen esto. La fe salvífica es aquella que es provista solo por Dios a través de las sagradas escrituras, para poner la mirada en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para perdón de nuestros pecados y tener vida eterna. Esa es la fe salvífica. Es decir, todo el mundo tiene fe, pero hay una fe que Dios coloca en alguien y dice: oh, pon la fe en un hombre que hace más de 2000 años murió en una cruz por ti.
lo entregaron, le pegaron, lo abandonaron, lo crucificaron, lo sepultaron. ¿Tú estás viendo eso? No. Pero Dios pone esa fe para que creas eso. Y al tercer día resucitó y pronto volverá. Esa es la fe salvífica. Que Dios pone esa fe de manera teológica es un llamado eficaz. Que de repente la persona dice, mi Cristo es Él, Jesucristo es mi Señor. Esa es la fe salvífica. Que Dios usa la palabra de Dios. Cuando tú lees las Sagradas Escrituras, dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Esa es la fe salvífica. No, una persona no es, uno le pregunta a alguien, ¿y desde cuándo eres cristiano? Desde que Dios me curó un cáncer. Ah, bueno, tú tuviste una fe en una sanidad. Pero la fe salvífica es aquel que dice, mire, yo ahora creo en Cristo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Yo decidí arrepentirme, ahora hago parte de una iglesia. Ya me bauticé, ya sirvo, yo hago parte. Esa es la fe salvífica. ¿Me estoy explicando? Ahora, al seguir exponiendo el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas que le hemos venido exponiendo de manera sistemática y consecutiva, podemos identificar que Jesús el Nazareno es más que un maestro. Si usted hasta aquí ha venido siguiendo los estudios conmigo, este Jesús que Lucas nos presenta es más que un maestro. Con lo que Él ha hecho, Él se muestra como Señor y Dios. Este hombre llamado Jesús, Él tiene el control de lo natural y de lo sobrenatural. Hace que los muertos resuciten. Recuerden el hijo de Naín que les expuse. De la viuda de Naín. Ahora, hace que los enfermos sean sanados. Este Jesús que les estamos exponiendo hace que los vientos y el mar se detengan. Hace que los demonios tiemblen ante su presencia. Este Jesús es Dios. Él es Dios hecho carne y ha manifestado que todo aquel que ponga su esperanza en Él tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna. Él es Jesús. Ahora, luego que ha dejado la multitud, ¿recuerdan ustedes? Él ha dejado la multitud por un tiempo con el ánimo de darle una lección a sus discípulos mientras pasaban al otro lado. ¿Recuerdan? Una tormenta, Él se durmió y los discípulos dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Él les dio una lección. Luego llega al otro lado y había un endemoniado. ¿Que cuántos demonios había en ese hombre? Una legión de demonios, y lo hizo libre. La escritura nos dice, y ahora sí entremos en el texto, verso 40, por favor. Verso 40. Mire lo que dice Lucas 8:40. Dice, cuando volvió Jesús. ¿Notan? El Señor, vayamos por favor, vayan conmigo al verso 22 de Lucas 8. Mire lo que dice. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Franco allá. Él dijo pasemos al otro lado y ocurrió lo del mar y lo de la tormenta, y allá en el otro lado ocurrió lo del endemoniado Gadareno. Pero aún el verso 40 nos dice, cuando volvió Jesús, ¿qué dice? Le recibió la multitud ¿cómo? Con gozo, porque todos le estaban ¿qué? Esperando. Dos palabras claves aquí. Número uno, multitud. Estaban gozosos. Y número dos, le estaban esperando. ¿Sí? La multitud lo recibió muy bien. Lo estaban esperando, no por lo que Él era, sino por lo que Él ¿qué? Hacía. ¿Cómo no esperar si de repente yo sé que va a venir a alguien en algún momento que puede traer sanidad a mi cuerpo, que puede traer libertad a mi vida, que puede ayudarme en todas las áreas de mi vida? Como sea, yo lo espero. Verdaderamente, Él es el Señor Jesús. Él sana, Él salva. Pero según esta historia, ¿cómo debe ser esa fe? Bueno, hermanos, de esta manera me gustaría hablarles bajo el título, una fe que sana y salva.
Una fe que trae sanidad y una fe que trae salvación. Una fe, recuerden que está la fe salvífica, pero también está la fe milagrosa. Así que mi título es una fe que sana y salva. De esta historia que hemos leído, los otros evangelios sinópticos como Mateo y Marcos, el primer escritor Marcos, también narran esa historia. Se ha predicado muchas veces de esta historia. Usted va a escuchar miles de predicaciones sobre esta historia de aquella mujer que tocó el manto del Señor Jesús. Y se ve de diferentes perspectivas. En esta ocasión me gustaría que viéramos la historia desde la fe de un hombre llamado Jairo. Desde la fe de Jairo. Y para eso entonces, ¿qué vemos o qué aprendemos de este texto? Bueno, una fe que sana y salva. Número 1, se postra y ruega. Ese es número 1. Una fe que sana y salva. Una persona que tenga fe en el que sana y en el que salva. Es una fe que se postra y ruega. Número 2, una fe que sana y salva es una fe que es paciente. Y ya les voy a mostrar por qué es paciente. Número 3, cree a lo que el Señor le dice. Y cuarto, permite que el Señor entre a su casa. Esa es una fe que 4 puntos que voy a tratar hoy. Una fe que sana y salva, se postra y ruega, es paciente, crea lo que el Señor dice y permite que el Señor entre ¿a dónde? A su casa. Miremos la primera, una fe que sana y salva, se postra y ruega. Bueno, en esto miremos el implicado, mire lo que dice. Una vez más, el Señor ha regresado. La multitud, ¿cuál es la actitud que tiene la multitud? Gozoso, ¿cierto? Y le estaban esperando a ver qué ocurría. Había una multitud. Y el verso 41, mire lo que dice. Entonces vino un varón llamado Jairo. Aquí está el implicado. Un hombre llamado Jairo. Nos dice cuál era su posición espiritual y social. Dice que era principal de la sinagoga. ¿Qué era un principal de la sinagoga? La sinagoga era un lugar donde se congregaban los judíos. Los judíos tenían el templo en Jerusalén, pero luego con el Imperio Romano se les permitió que en cada pueblo o en cada lugar hubiese un lugar de congregación y se le llamaba sinagoga, y habían algunos que dirigían. Bueno, este hombre Jairo tenía una posición dentro de esa sinagoga. Dice que era uno de los que ¿qué? Dirigían. Mire lo que dice, era principal de la sinagoga. Pero ¿qué hizo este hombre cuando se encontró con el Señor Jesús? Postrándose a sus pies, le rogaba que entrase en su casa. Y subraya eso en su Biblia. Jairo, él escucha que hay un hombre que sana. Él escucha que hay un hombre que salva. Él es judío, practica la ley, pero le interesa a este hombre, así que se acerca a él y se arrodilla. Este hombre tiene fe en Jesús, pero su fe en Jesús lo lleva a postrarse ante él. Lo lleva a reconocer que Él es el Señor. Cuando yo me postro ante alguien, estoy reconociendo que Él es Señor. Pero subraya en su Biblia que la petición de Jairo era que entrara ¿en dónde? En su casa. Bueno, este es el implicado. Pero ¿cuál era su necesidad? Verso 42. Porque tenía una hija ¿qué? Única, como de 12 años, que estaba muriendo. Es decir, que Jairo dice, yo soy dirigente de los judíos me pueden juzgar, me pueden criticar, me pueden señalar, pero yo tengo fe en ti y me gustaría que entres a mi casa porque tengo una necesidad. ¿Y cuál es mi necesidad? Pues la mujer que más quiero, que es mi hija, es única, tiene solo 12 añitos y se está muriendo. Tome como referencia lo que voy a decir. Marcos capítulo 5 verso 23 en adelante dice que Jairo dice que su hija está agonizando y desea que le impongan las manos para que sea salva y vivirá. Mire que Marcos dice que está agonizando, Lucas dice que se está muriendo,
Pero es interesante que Mateo 18:18 nos dice que Jairo sabe que su hija está muerta y que desea que el Señor la toque para que vuelva a vivir. Es decir, desde la perspectiva de Mateo, la hija de Jairo ya estaba muerta. Ahora, algunos dirán, la escritura se contradice. ¿Por qué Mateo dice que está muerta y por qué los otros dicen que está agonizando? Bueno, la escritura no se contradice. Por un lado, debemos entender que hay puntos de vista de cada evangelista. Cada uno escuchó la historia o vio la historia desde su punto de vista y eso fue lo que escribió. Pero por otro lado, es la forma en que ya Jairo estaba viendo a su hija. Jairo ve que su hija tiene una enfermedad que dice ya definitivamente, como cuando el doctor que le dice a algunas personas, su cáncer es tan terrible que ella está viva, pero llévesela para su casa, que tarde que temprano, ¿qué va a pasar? Va a morir. Eso es más o menos lo que yo interpreto. Así que la necesidad de Jairo es que su única hija, escuchen esto, única hija, estaba muriendo. ¿Qué sigue diciendo Lucas? Y mientras iba, la multitud, ¿qué? Le oprimía. Noten esto. Por favor, métanse en la historia. Alguien dice que poder aprender de la Biblia es sentir lo que está pasando en la historia, meterse en la historia, oler lo que está pasando en la historia para que usted entre. Por favor, métanse en la historia. Hay una multitud de gente que ven que el Señor Jesús llega. ¿Qué ocurrió? No nos dice más, pero Marcos, Lucas y Mateo nos dicen la historia de Jairo, algo particular. Jairo interviene al Señor Jesús y le dice, Señor, por favor, puedes ir, lo ruega, ¿cierto? Se postra porque tiene fe, entra en mi casa. Y noten esto, el Señor Jesús acepta la invitación y va camino para allí. Pero ¿por qué yo pongo, segundo punto, una fe que sana y salva es paciente? Porque mire lo que dice el verso, y mientras iba la multitud, ¿qué dice? Le oprimía. ¿Qué actitud tuvo Jairo al presentar su necesidad delante del Señor? Se postra y ruega. Pero vemos que ahora es paciente. ¿Por qué digo esto? En medio de su necesidad, son 12 años de sufrimiento por cuanto su hija está muriendo, pero se presenta otra necesidad. ¿Y cuál es? Otra necesidad con tiempo similar de sufrimiento. Que así que mientras el Señor atiende a Jairo, debe saber esperar lo que el Señor va a hacer con otra persona. Miremos lo que dice el texto y hay un contraste. Miren lo que dice el verso 43. ¿Con qué palabra empieza? Pero, miren, la paciencia me ayuda a ver la necesidad de otros. Jairo quiere que el Señor vaya rápido a su casa. Su hija está muriendo. Él ya la ve muerta. Él quiere rápido, soluciónenme. Y el verso 43 dice, pero una mujer. ¿Nota? En medio de que yo tengo una necesidad, aparece la necesidad de una mujer. Pero una mujer que padecía, escuchen esto, de flujo de sangre desde hace 12 años. ¿Cuántos años tenía la niña? 12. ¿Y cuántos años lleva sufriendo esta mujer? No nos dice cuánto tiempo la niña estaba enferma, pero Jairo tenía el 12 en su mente. Su hija tiene 12 años. Y ahora, él quiere que el maestro vaya a la casa, pero se aparece otra necesidad de 12 años. Esta mujer tenía una necesidad o tenía una enfermedad porque perdía mucha sangre y dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser ¿qué? Sanado. Algunos dicen estas palabras, hermanos. Mientras tengas salud, todo está bien. ¿Han escuchado esa frase? ¿Cómo está? Bien. Mientras haya salud, todo está bien. Y después le agregan, mientras haya trabajito, todo está bien. ¿Cierto? Pero, escuchen esto. Cuando no hay salud, ¿qué hay que hacer? Cuando te falta un brazo, cuando te falta una pierna, cuando te falta un ojo, ¿qué hacer? Las finanzas
muchas veces se ven escasas para cuando se tiene una necesidad física. Y más cuando la enfermedad es incurable. Eso era lo que estaba pasando con esta mujer. Tenía una enfermedad que había gastado toda su plata en médicos y no había conseguido nada. Todos los recursos los usó para la medicina, pero no le alcanzaron. Qué triste cuando la enfermedad nos lleva a confiar en cualquier cosa que nos pongan, como ir a un brujo o usar riegos. Pero ¿eso es lo que quiere Dios? Notan, la plata le alcanzó a algunos ricachones en el COVID para no morir. Era incurable para algunos y se murieron. Tenían mucha plata y eran vanagloriosos, qué sé yo, y no les alcanzó. Cuando hay una enfermedad incurable, ¿qué hacer? Y la gente muchas veces niega su fe cuando tiene un problema así. Cuando estoy bien, gloria a Dios. Pero ¿cuántas cosas tú te has tomado, te has comido porque te han dicho, esto es bueno? Y lo haces. Bueno, la pregunta es, ¿eso será lo que quiere Dios? Esta mujer estaba desesperada con lo que tenía, constantemente botando sangre, flujo de sangre. Pero Jairo debe ser paciente mientras el Señor lleva a cabo el propósito con esta mujer. ¿Nota? Aquí es la fe de Jairo, porque Jairo quiere que su hija esté ¿cómo? Sana. Pero mientras es sana, el Señor está queriendo sanar a otros. Alguien dijo, escuchen esto porque es un juego de palabras. ¿Qué debo tener para recibir sanidad del Señor? Ser paciente. Ser paciente. En un hospital, ¿qué encontramos? Pacientes. Si tú tienes una enfermedad, tocó explicarlo, ya no fue bueno. ¿Qué debo tener para recibir sanidad? Ser paciente. Debes tener una enfermedad y ser paciente. ¿Qué vemos de la fe de Jairo? Por un lado dijimos que la paciencia de Jairo me ayuda a ver la necesidad de otros. Yo me quejo y me quejo por el problema que tengo cuando veo que otros tienen peores problemas que yo. Pero segundo, la paciencia me ayuda a ver la fe de otros. Escuchen esto. La paciencia me ayuda a ver la fe de otros. ¿Por qué dices eso, pastor? Miren lo que dice el verso 44. Esta mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Y qué ocurrió? Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Jairo es dirigente de la sinagoga. Jairo pone su fe en Cristo y dice, Señor, entra a mi casa para que sanes a mi hija. Pero mientras ve que debe tener paciencia porque el Señor quiere sanar a otras. Vemos la necesidad de otras, pero vemos también la fe de otras. Jairo tiene o puede presenciar que esta mujer tocó el borde del manto del Señor Jesús y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y mire lo que dice, me parece interesante el verso 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y a los que con él estaban. Miren, por favor, mírenme mi cara para que puedan ustedes entender lo que dice Pedro. Maestro, la multitud te aprieta, te oprime. Dice que ¿quién lo tocó? ¿Cuál es esa pregunta tan limpia? No. O sea, hay una multitud, lo están empujando, lo están tocando. Y el Señor dice, ¿quién me tocó? Es lo que está pasando. Verso 46. Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí y sentí que salió poder de mí. Escuchen esto. El Señor sabía que le había tocado a alguien.
de manera diferente. Una mujer lo tocó con fe. ¿Y por qué él sabía? Porque es Dios. Solo que él hace la pregunta para que ella quede al descubierto y dé a conocer lo que pasó y se identifique. Eso produce más gloria. ¿Sí me estoy explicando? Así que vemos que la paciencia, vemos la fe de otros. Pero miremos otra cosa en el verso 47. La paciencia me ayuda a ver la bendición de otros. Cuando yo soy paciente y no me aferro solo a mi bendición y solo a mi bendición, sino que pienso en otros, veo que esa paciencia me ayuda a ver la bendición de otros. Mire lo que dice el verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado, ¿qué? ¿Notan eso? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Vino temblando. ¿Y qué hizo? Postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido ¿qué? Vea, si usted pasa este texto muy a la ligera, no comprende la riqueza de este versículo 47. Esta mujer, el Señor dice, ¿quién me tocó? Es para que ella dijera, Él es Dios. Porque todos están apretando. ¿Cierto? Es como cuando usted va entrando a un Transmilenio en una estación a las 6 de la mañana. A ver quién me tocó. Y de pronto si le sacaron la cartera o el celular, que la persona diga, y el que va así vestido, tal cosa, me han sacado esto y yo que pueda descubrir ese pecado. Es más o menos lo que está pasando aquí. Ella, en medio de la multitud, viene temblando, se postra a sus pies. Recuerda que postrarse reconoce que aquí el que se postra es ¿quién? Dios, el Señor. Y habla delante de todo el pueblo la causa. Me gustaría aclarar, hermanos, algo. Que esta mujer tenía dos impedimentos para poder recibir su sanidad. Pero su fe va más allá. Por un lado es mujer. Mujer. En una cultura donde va un dirigente de la sinagoga con el Señor, una mujer no podía acercarse al maestro y al Señor. Ese es su primer impedimento. Pero tiene uno peor. Y es que hay una multitud y ella tiene flujo de sangre. Y la ley decía que una mujer con flujo de sangre tenía que apartarse del pueblo. Piensen en esta mujer, 12 años, gasten su dinero, gasten este médico, gasten otro, y no había conseguido nada. Así que pone la fe, dice, bueno, yo voy a poner mi fe en este hombre, una fe milagrosa, y se abre paso entre la multitud y dice, si tan solo tocare el borde de su manto. Pastor, la Biblia dice que una mujer con flujo de sangre no podía acercarse. Tome como referencia Levítico 15, 19 al 23. La ley decía que una mujer con flujo de sangre tenía que apartarse del pueblo. Así que al postrarse reconoce que Jesús es el Señor y de esta manera está testificando que Él le ha sanado. Que no fueron los médicos, que no fue la acetaminofén, que no fue el antibiótico, que fue el Señor que la ha sanado. Hermanos, qué importante es cuando reconocemos que Dios es quien nos ha hecho un milagro y testificamos ante otros para que solo Él sea glorificado. Eso es importante. Cuando esta mujer hace esto, miremos lo que dijo el Señor, verso 48. Él le dijo, ¿qué le dijo? Hija, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Ve en paz. Esta palabra salvado aquí no hace referencia a salvación eterna. Hace referencia a su sanidad física, pero implícitamente está la sanidad emocional. Una mujer rechazada por su enfermedad que constantemente la declaraban inmunda. Luego de ser sanada, las mejores palabras que pueden tener son: ve en paz. Qué importante es. Ahora tiene paz consigo misma, con los que la rodean y con Dios.
¿No les parece maravilloso esto? 11 años sufriendo, siendo rechazada aún de pronto por su propia familia, no lo dice el texto, siendo rechazada por la sociedad, diciendo usted es inmunda. Y en ese tiempo no había toallas higiénicas como hoy en día. Eran los trapos de inmundicia. Débil, con anemia, sin sangre en su cuerpo, pero escucha de parte de su Señor. Importante esta palabra, hija. Notan las palabras del Señor, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que una fe que es sana y salva, desde la perspectiva de Jairo, primero que hace, se postra y ruega. Número 2, es paciente. Miremos número 3, una fe que es sana y salva, cree a lo que el Señor dice. ¿Cómo sí? Cree a lo que el Señor dice. Bueno, hasta aquí hemos visto que esta mujer fue sana. Instantáneamente fue sana. Pero ¿por qué esta fe de Jairo, que es sana y salva, cree lo que el Señor dice? El verso 49 dice, estaba hablando aún. ¿Quién estaba hablando aún? El Señor. ¿Y qué le pasó a Jairo? Cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cuando yo tengo una fe que es sana y salva, cuando no oigo lo que otros dicen, voy camino con el maestro, voy camino a mi casa, ya está mi hija, está muriendo, pero me dicen, ha muerto. ¿Cómo sería esa situación? Ese frío que le puede pasar a una persona cuando ya escucha la mala noticia. Ha muerto. Pero el verso 50 dice, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será sano. En otras palabras, no tengas miedo, ten fe, sana. Muchas veces se nos pasa por la cabeza, ¿y qué tal que se me ocurre? ¿Qué tal si el Señor no me sana? Bueno, lo que el Señor hace es animarle a que tenga fe para alcanzar lo que pensó hacer, por lo que pensó en acercarse a Él. Dios es glorificado cuando creemos. Recuerde que Jairo le dijo, entra en mi casa, porque mi hija está muriendo. El Señor quiere que Jairo no solamente sea paciente, sino que ahora crea sus palabras, no a las palabras del que le dijo, no hay esperanza. ¿Saben? Habrá gente en nuestra vida que nos diga, ya no hay solución, ya no hay esperanza, ya no hay remedio. Pero el Señor, déjame hacértelo de manera aplicativa, hoy te dice, cree solamente, ten fe, no temas. Pueda que veas la cosa muy difícil, ten fe. Ahora yo te hablo a ti que me escuchas. ¿Cuál ha sido tu problema? ¿Cuál ha sido tu enfermedad? ¿A quién le has creído? ¿A los médicos? ¿Al tegua? ¿Al vecino? Pero hoy podrás decir, Dios, yo decido creer en ti y no lo que me están diciendo otros. Ten fe. Pero cuarto, una fe que es sana y salva permite que el Señor entre a su casa. ¿Quiénes están en casa? Mire, los interesados y los que testifican lo ocurrido. Verso 51. ¿Qué fue lo que le pidió Jairo que hiciera? Entra en mi casa. ¿Y qué dice el verso 51? Entrando en la casa. ¿Quién entró en la casa? No dejando entrar a nadie consigo y dejó a Pedro, a Jacobo, a Juan, padre y madre de la niña. Yo no necesito más. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Piensen que había una multitud, la multitud está siguiendo al Señor Jesús, ya han dicho, ha muerto, y ya más adelante vamos a ver. El Señor entró. ¿Por qué el Señor no dejó entrar a nadie y permitió que el espectáculo, o se grabara el espectáculo en vivo? Aquí hay un maestro. ¿Saben una cosa? Porque Él no quería que lo vieran por lo que hace, sino por lo que es. Por eso dejó entrar solamente a los interesados.
Pero ¿quiénes estaban ahí? Los que se lamentan. Verso 52. Y lloraron todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo, ¿qué les dijo? No lloren, no está muerta, sino que duerme. Ahí estaban los que se lamentaban, pero también estaban los que se burlaban. Verso 53, ¿qué dice? Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerto. Ay, este charlatán viene a decir que no estamos, y ya lo vi, ya no respira. Está muerto. Pero piensan, ¿qué pasa en ese sentido cuando está Jairo? Jairo no pierde su fe. Cree solamente y serás sano. Verso 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levanta. Aquí la palabra griega es talita kumi. Talita kumi, lo dice Mateo. ¿Sí? Levántate. ¿Y cuál fue el resultado? Verso 55. Entonces, ¿qué dice? Vea, aquel que da el soplo de vida y quita el soplo de vida, vuelve y da el soplo de vida. Él es Dios. Te estoy hablando de Jesucristo. No te está, quita la mirada de un pastor hoy, quita la mirada de la voz que estás escuchando y escucha a Jesucristo. Él tiene poder para salvar, para devolver la vida. ¿Qué dice que pasó? E inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. ¿Por qué Lucas se toma la tarea de decir que él le dijo de comer? Porque un vivo, ¿qué hace? Come. Un vivo come. Déjenme comer. ¿No les parece maravillosa esta historia? Sus padres estaban atónitos, pero Jesús, mire lo que dice aquí y reitero, les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. No lo dijeron a nadie, hasta hoy no sabemos. ¿Y por qué el Señor reiteró? Porque a diferencia de muchos que usan el nombre del Señor Jesús para enriquecerse y mostrar sus cosas como si fueran ellos, el Señor no le interesa que miren lo que hace. Es importante que miremos lo que Él es. Hay dos signos que me encantan, que creo que hace poco lo cantamos aquí, que dice, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. ¿Qué hace Él? Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad. Esto es lo que hemos visto en Lucas. Pero por otro lado, hay una canción que usamos aquí de fondo para orar. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera secarme a él. ¿Qué dice? Libre sería, yo sé. Cuando tienes una necesidad, ¿con qué tipo de fe te estás acercando al Señor? ¿Ya le creíste al médico que dice ya no tiene sanidad? ¿Ya le creíste que ya esto no hay solución? ¿Con qué tipo de fe? Si te acercas con una fe correcta, te postras ante Él, le rindes de reverencia y ruegas por tu necesidad. Al Señor no le queda difícil sanar cualquier enfermedad. ¿Puedes creer que Él tiene poder para sanar? Sí, di amén. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios bendice a otros y no a mí? ¿No será que Él quiere que seas paciente y mires lo que Dios está haciendo y tú espera aquello que Dios tiene para tu vida? ¿Puedes creer que Él dice, cree solamente? Hoy es el día que Dios te dice, cree y será salvo. Pero sobre todo, ¿podrás dejar entrar en tu casa al Señor? La Biblia dice que en el camino, Jairo escuchó, tu hija está muerta, no lo molestes. Él pudo haber dicho, ya Señor, no vengas a mi casa, ¿para qué? No entres. Pero Jairo dejó que el Señor entrara a su casa. De manera aplicativa, Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy tienes dos opciones. Dios no solamente quiere sanarte físicamente, sino quiere sanarte espiritualmente. Él quiere salvar tu vida.
Eso es lo que Él quiere hacer. A Él no le queda grande la enfermedad que tienes. ¿Es un cáncer? ¿Es un SIDA? ¿Es una enfermedad venérea? ¿Es un problema de huesos? A Dios no le queda grande sanar eso. Pero tienes fe, la fe que salva. Tienes la fe en el Salvador, aquel que puede salvar y sanar. El milagro más grande que Él puede hacer en esta mañana, en esta hora, es perdonar tus pecados. ¿Puedes creer que lo puede hacer? Podrás venir a hoy y decirle: Señor, ven a mi vida. Yo vengo en arrepentimiento, entra en mi casa. Hagamos eso por fe en el nombre de Él. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por permitirnos ver la fe de este hombre llamado Jairo. Que una fe que cree, que sana y salva, es una fe que se postra y ruega, es paciente, es una fe que cree a tu palabra y es una fe que permite que tú entres a mi casa. ¿Por qué no le dices: Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, permíteme tener esa fe salvífica? Cuando yo creo que tú eres el Señor y mi Salvador, la fe sanadora puede venir rápidamente a mi vida. Así que, Padre, hoy yo te ruego sanidad. Sana esos cuerpos. Espíritu Santo de Dios, sana esos cuerpos. Sánalos. Que eso que es imposible para estas vidas, ahora tú lo hagas posible para la gloria de Dios.